Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos aquí con Nicolás para hablar de temas de la actualidad y en este caso, ¿qué va a pasar y qué ha pasado con los precios? ¿Qué tal, Pepe? La inflación, que siempre es tema, ¿verdad? No es la primera vez que lo analizamos aquí con los televidentes en Canal 20 en Pensar Economía, pero vamos a volver sobre él porque es un tema que la verdad que no se ha ido de la preocupación. Vamos a recordar lo que ha venido sucediendo en estos últimos meses, porque la inflación tampoco es un tema que cambie demasiado en pocos días, ¿verdad? No es como los mercados financieros o lo que pueden ser las bolsas o incluso los mercados cambiarios, no. La inflación son fenómenos de más largo plazo o de mediano plazo, si se quiere. Y Uruguay está con un problema porque ha tenido una inflación persistentemente superior a la que el Banco Central aspira a que sea el rango donde se ubique. Bueno, de hecho ha enfatizado su política monetaria hacia un sesgo más contractivo justamente por eso. Pero no es tan sencillo para el Banco Central que gestiona la moneda uruguaya en una economía donde hay dos monedas que se usan, la moneda uruguaya, el peso y el dólar, y donde la política monetaria tiene una eficacia de más largo plazo y a veces no tan clara. Por tanto, es interesante ver y compartir con los televidentes qué es lo que ha pasado y qué está en juego en materia de precios, ¿verdad? Porque no solamente incide lo que pasa, sino también las expectativas de inflación. Aquí tenemos una gráfica. Como todos los números de la economía, la manera en que uno los disponga y los analiza siempre puede hacer énfasis en distintos puntos, ¿no? Porque en los últimos meses la inflación cedió un poco, bajó un poco. Pero si tomamos, como tenemos en este gráfico, el dato a junio de cada año, que es el último dato que tenemos, el último dato de inflación fue el cerrado en el mes de junio, la inflación a 12 meses está en su máximo en los últimos años. Estoy comparando siempre con el mismo mes del año pasado, es decir, sigue por encima, levemente en este caso, por encima del 9%. Se había acercado un 10% anual, el gobierno desplegó toda una cantidad de herramientas, ¿verdad?, de acuerdo de precio con los empresarios, baja de tarifas, baja de impuestos. Como dijo el presidente Mujica en un momento, le vamos a tirar con toda la inflación, y realmente se le tiró con todo. Y la inflación se dio un poco, pero no mucho, es decir, bajó de cerca de 10 a cerca de un 9%. Y ahora estamos en el mes de julio y hay muchos ajustes de precios y por eso se genera una cierta duda de si realmente la batalla puede seguir ganándose o estamos con alguna dificultad. Vamos a compartir con los televidentes también algunos precios que muy notoriamente han subido. Fíjense ustedes, yo aquí lo que hice fue simplemente agarrar el IPC, que tiene cerca de 200 productos y servicios, tomé el precio de junio de este año con junio del año pasado y lo comparamos. Y hay precios que realmente han tenido aumentos muy, muy drásticos, ¿no? Algunos que son, sobre todo, que impactan en el diario. Sí, como el tema del mate y la yerba de los uruguayos. El mate y la yerba, que fue tema hace unos meses, pero sigue muy alto. Es decir, ahí no ha cambiado el precio, realmente sigue marcando aumentos anuales muy fuertes. Los pasajes de barco, esto es interesante porque está vinculado obviamente al turismo, pero más del 40% de aumento. Es decir, cuando en el conjunto de precios de la economía hay precios que suben en estos niveles, realmente son ilustrativos de que hay una dinámica de precios fuerte. Algunos son más volátiles, pero bueno, la papa, el pollo, la carne de pollo. Y después hay servicios, ¿verdad? Que ahí yo diría donde está el tema más preocupante, porque gas por cañería, pero sobre todo los costos de educación y el alquiler, que hemos insistido aquí, siguen subiendo claramente por encima del 10%. Y ahí donde hay un núcleo duro de inflación que se resiste a bajar, ¿verdad? Un componente que hace además a la demanda, porque estos precios suben porque hay demanda. Es decir, el alquiler puede subir 12, 13, 14%, 15%. Mientras haya gente que lo pague, va a seguir subiendo. Esa es la palabra. Es porque hay gente que lo paga, hay gente que lo avala. Y eso cuando los economistas dicen, bueno, hay un tema de demanda y una oferta que no la alcanza y ajusta por precio. Por supuesto que hay precios que también bajan. Vamos a poner una placa que nos va a generar un poco más de tranquilidad, a compensar un poquito la anterior. Hubo frutas y verduras que bajaron notoriamente en estos meses. La vestimenta sigue siendo un precio que notoriamente evoluciona por abajo de la inflación y algunos costos, ya sea electricidad, leña, que para estas épocas del año son importantes, a junio tuvieron aumentos por abajo de la inflación. La inflación fue del 9,1 y estos precios evolucionaron por abajo. Pero lo que me llamó la atención es que, por ejemplo, bajaron mucho frutas y verduras, pero no se notó que el índice se diera. Y recordás que al principio del año había sido uno de los factores que había impulsado la inflación al alza. Es decir, hay factores que le impulsan, luego el resto de los precios ajusta, se indexa, y ahí donde está el problema. Después no hay vuelta atrás, porque bajan las frutas y verduras, bajaron mucho algunas, pero no hay un retroceso en la misma medida que el aumento anterior. Y eso es lo preocupante.
Y en esta circunstancia, Pepe, amigo, se dio un ajuste de un precio que es muy sensible para la canasta de consumo media del uruguayo, que es el aumento en el precio de la carne, que aumentó nuevamente. Ahora hubo un par de aumentos seguidos. Sí, en 2 semanas tuvimos 2 aumentos, ¿no? En menos de 15 días se dieron 2 aumentos. Y bueno, por supuesto que en los informativos, en los medios se destaca porque las carnes en general responden por más del 7% del IPC. Y la carne vacuna cerca del 4%. Es una proporción enorme. Y es razonable porque es una parte esencial del consumo y además es un sector muy importante de la economía. Y lo que hice yo fue analizar, porque bueno, se dice aumentó el precio del ganado, dicen los carniceros, lo tengo que trasladar el frigorífico lo traslada y yo lo tengo que trasladar. Bueno, a ver, ¿cómo es la cosa? Vamos a analizar algunas cifras de cómo vienen los precios en la cadena cárnica en la siguiente placa. Tenemos allí. Hicimos los promedios, ¿verdad? Al productor se le pagan vaca y novillo. Bueno, hicimos un promedio, lo mismo al carnicero, y el precio finalmente al público, pesos por kilo, en los datos a junio. Esto todavía no está incorporando este último aumento. Claro. Pero de todas maneras podemos ver cuál es la evolución. Y ahí lo que vemos, en realidad, es que el precio al productor en pesos no ha subido en el último año, incluso bajó un poquito en los últimos 2 años. No es que los ganaderos estén haciendo más dinero con el aumento de la carne. Es que lo que sucedió fue que el precio en realidad de los ganados bajó mucho, digamos, en los primeros meses del año, y ahora ha tenido ciertamente un aumento, pero cuando uno hace la comparación año a año, está en cero, realmente. Puede haber tenido un aumento ahora en julio, pero digamos, al hacer la medición de largo plazo, que creo que es lo importante, el precio del productor no cambió, tampoco cambió mucho el precio que le cobra el frigorífico al carnicero, y sin embargo el precio del público ha aumentado en promedio un 8%. Hay algunos cortes que suben más, otros suben un poco menos. ¿Y quién se lleva así esa ganancia? Bueno, lo que sucede, aquí ganancias se llevan todos en todos los eslabones, ¿verdad? Digamos, creo que aquí es interesante responder a tu pregunta. Lo esencial para cualquier empresa en el funcionamiento de la economía de la sociedad es realmente generar una ganancia. Si hay una empresa que subsiste durante mucho tiempo sin hacer ganancia, es porque alguien la está financiando o algo raro está pasando. Y para los comerciantes minoristas, incluyendo los carniceros, es lo mismo. Tiene que haber una ganancia. En realidad aquí lo que podemos vislumbrar es que hay un margen bruto. Es decir, que se aumentó el margen que tiene el carnicero entre lo que compra y lo que vende, aunque no necesariamente eso implica que están haciendo más dinero, porque los costos aumentan. Aumentan los costos de mano de obra, las tarifas, los impuestos, y todo eso tiene que cubrirlo con ese margen, y si le queda algo para su propia ganancia, allí sí ganancia neta. Entonces, los frigoríficos este año están haciendo buen dinero, eso lo han aceptado incluso públicamente, y yo creo que los carniceros claramente también. Hay mucha competencia, yo aquí estoy tomando precios promedio del INE, hay mucha competencia de supermercados que hacen grandes ofertas, eso a veces a los carniceros los mueve, pero claramente no podemos decir que la carne está aumentando porque está aumentando mucho el precio al productor. De ninguna manera, y los valores son claros. Hay otra dinámica de precios que tiene más que ver con la inflación que analizamos antes, que por cuestiones puntuales, que a veces sí pueden tener impacto, se meten en la dinámica de precios en general y generan esa evolución que todavía sigue preocupando. Sí, por allí está también el fenómeno que en su momento se ha manejado de si hay un acuerdo o no hay un acuerdo de los propios frigoríficos para manejar el precio del ganado, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de animales, las cabezas que se faenan, ¿no? Sí. Hay otro fenómeno allí que entra a jugar en este mercado. Es un tema que lo he seguido hace mucho tiempo y en realidad los organismos del Estado que están siguiendo el tema lo han intentado analizar y es muy difícil de comprobar. Pero lo que yo sí sé es que los frigoríficos se miran de reojo, saben qué está haciendo el otro, cuánto está pagando el ganado, y ninguno quiere quedar expuesto a comprar ganado a un valor más caro del habitual. Pero hay otra cosa que sí hay que decir, y es que en los últimos años se ha dado una competencia feroz por ganado en algunas ocasiones. Han ingresado grupos brasileños nuevos a pagar ganado realmente muy firme, y eso le causa problemas a otros competidores que tienen que salir a pagar el ganado a precios que no pueden pagarlo porque su precio de venta no dan, y hay nuevos frigoríficos que han ingresado. Es decir, en el largo plazo hay una buena dinámica del sector. En el corto plazo, y sí, se miran de reojo, nadie quiere quedar pagando un precio de ganado por encima de lo que está pagando la media. Lo interesante es que si hay algún frigorífico que realmente, porque está pagando mejor afuera, pueda pagar precios al ganado mayores, lo haga. Y yo creo que a la larga lo hace porque esa dinámica permanece, más allá de que hay pocos agentes de la industria frigorífica, no es una industria mucho más concentrada que la de otros sectores de la economía. Gracias, Nico. Encantado. Cerramos por aquí Pensar Economía, los esperamos la semana que viene.